Buenos días, corazoncito. Antes de que me digáis por qué he tardado tanto en subir vídeo, he preparado una cosita para explicaroslo. Sí. Y van a tardar mucho en arreglarlo. 3 días. Sí. No pasa nada. Una vez explicado esto, hablemos de uno de los peleadores que más admiro. Mucha gente quizá hoy en día no sabe quién es Nick Diaz o lo conoce más bien por su hermano. Lo cierto es que hace no demasiado tiempo, antes del 2015, la auténtica estrellita de los hermanos Diaz no era Nate. Nate era su discípulo. Nick Diaz era uno de los campeones en Strikeforce más dominantes que peleó en muchísimas promotoras. Llegó a pelear en Pride, en WEC, en UFC y era un peleador temido. Era un peleador muy difícil de ganarle. Para que os hagáis una idea de lo importante que era un peleador que vivía por y para pelear. Pero, desgraciadamente, en el año 2015 sufrió una sanción bastante importante después de pelear contra Anderson Silva. Anderson Silva en esa pelea dio positivo por sustancias dopantes y Nick Diaz dio positivo por porritos, ricos porritos. Curiosamente, a Anderson Silva, por usar una cosa que te ayuda a pelear, la sanción que le cayó fue mínima. Sin embargo, a Nick Diaz, por usar una sustancia que muy seguramente hace que pelees peor, le cayeron 5 años de suspensión. Una vez se supo esto, Nick Diaz no solía dar muchas entrevistas ni solía hablar sobre su vida privada. Dio una de las entrevistas, por así decirlo, más estremecedoras en la historia del MMA, contando la historia de cómo empezó a pelear. Me tomé la molestia de traducirlo del inglés a mano. No he usado ningún programita para traducirlo. Lo he traducido yo con mi fabuloso nivel de inglés. The punter, no, the painter. Soy el único que ha invertido en una vida de pelea. Es por eso que ninguno de esos chicos puede decir esa mierda. Están demasiado preocupados sobre su familia, sus mujeres y lo que la gente que les rodea piensa sobre ellos. Así que están demasiado asustados para hablar sobre ello. Es por eso que yo he dedicado toda mi vida a pelear. El resto de peleadores tiene una vida a su lado. Yo en cambio nunca he tenido otro trabajo que no sea pelear. No me gradué en el instituto, no pude hacerlo. Tenía demasiadas peleas en el instituto. Mis padres no me enseñaron mucho más que lo básico. Me fueron cambiando de escuela en escuela. Me metí en las drogas y fui a hazme reír de todos mis compañeros. Ya que tendía a interrumpir las explicaciones en clase y mis profesores les decían al resto de mis compañeros que necesitaban medicación para la cabeza y que había días que no me lo había tomado. Eso fue jodido. Tú no sabes lo que eso puede hacerle a un niño. Lo único que quería era darle una paliza a todos mis compañeros de clase, incluso a las chicas que me decían cosas como ¿qué te pasa, Nick? ¿No te has tomado la pastilla? Tuve que aceptar una serie de acuerdos legales para poder permanecer en la escuela, porque mi madre podría perder su casa y yo tendría que mudarme con mi abuelo en Lodi. ¿Sabes lo que es mudarte a un instituto de Lodi después de estar en un gueto en el instituto de Stockton con chicos negros y asiáticos? Intentarían expulsarme y meterme en la droga. Mi clase de sexto fue la primera en imponer unas ciertas normas de vestuario para los niños. No habría nadie como yo cuando yo llegara a la escuela. Me metería en peleas con los chicos y me expulsarían. Tenía una novia realmente guapa y muy consciente de que llevaba la ropa que llevaba porque no podía permitirme pagar otra, y de que me metía en peleas porque su exnovio era un año mayor que yo y era la estrellita del equipo de fútbol. Eso hizo que el resto de sus compañeros empezaran a tirarme mierda. Muchos de ellos usaban esteroides, estaban en pandillas mexicanas que eran adictos a la meta y tenían cicatrices de puñaladas. Antes de que nadie de mi clase se graduara, ya me habían expulsado por meterme en una pelea junto con mi amigo Bart, en la que el profesor tuvo que separarnos y nos expulsó. Nunca me iba a graduar, por lo que empecé a entrenar para
para ser un peleador profesional. Mi novia lo sabía, pero comenzó a quedar con Bart para darme celos. Bart tenía una pistola y ninguno de nosotros quería molestarle, porque sabíamos que vendría con ella. Antes de mi primera pelea profesional, el 5 de julio del año 2000, Bart hizo una fiesta en su casa. La noche de antes, Stephanie, mi novia, me dijo que a pesar de todo, ella me quería. Después de la fiesta, se supone que iba a ir a su casa, junto con su hermano, que era mi mejor amigo. Una hora después, la madre de Stephanie me llamó, preguntándome si estaba con ella. Ella vino directamente a mi casa, me recogió, y fuimos directo al parque de caravanas en el que se supone que Stephanie estaba. Salté la valla, y lo único que pude ver fueron coches y varias ambulancias. La persona que yo amaba más que nadie había intentado suicidarse por tercera vez, y esta vez lo había conseguido. Se suponía que ella iba a ir a la universidad. Ella era una buena estudiante y hacía bien todo lo que yo no podía hacer. Todo esto mientras vivía en un parque de caravanas rodeada de idiotas. Mientras tanto, yo me pasé el curso preocupado de qué pasaría y qué dirían ella y su amigo si yo perdiera una pelea contra su exnovio. No podía seguir estudiando, no tenía nada, no tenía dinero, no tenía coche. Si hubiera tenido coche, hubiera podido conducir hasta ella y la hubiera detenido antes de que se suicidara. Después de todo, todo se acabó. Ya no era un niño nunca más. Gané mi primera pelea en el primer asalto con una estrangulación, y lo único que podía hacer era pensar en ella. Corría 11 kilómetros de ida a su tumba y 11 kilómetros de vuelta, solo para prometerle que sería un peleador, como le dije, y para que estuviera orgullosa de mí. Así que este deporte y esta comisión han hecho de todo para detenerme, de estar donde debería estar. Esta es la única razón por la que no estoy en esa posición, y he llegado a ser el peleador y la persona que sabía que podía llegar a ser. Me han suspendido por tercera vez, por 5 putos años, por algo que hace del mundo un lugar mejor. He estado invirtiendo en eso, en comprenderme desde el principio, y no pienso comenzar a jugar a ser alguien que no soy. Aquí tenéis que Nick Diaz siempre, como ya he dicho, durante mucho tiempo no daba entrevistas ni tendía a hablar de su vida, pero es para que entendáis lo importante que para él era pelear, la motivación que él tenía. Todo lo que tenía básicamente era la vida de ser peleador. A mí me parece una exageración la sanción que le metieron. De hecho, a día de hoy, no hace mucho, han despenalizado el consumo de marihuana. Más que el consumo de marihuana, han despenalizado que ya no te pueden expulsar o no te pueden sancionar por haber usado marihuana antes de una pelea. Sin embargo, hay que decir que los niveles que Nick Diaz tenía en sangre de marihuana indicaban que había estado fumando bastante justo antes de salir a pelear. Es decir, cuando estaba calentando, se estaba haciendo unos ricos porritos. ¿Qué pasó? Nick Diaz tiene una serie de problemas emocionales, como podemos ver, como todo el mundo tendría en esa situación. El problema que pasó es que una vez que le suspendieron, pues básicamente su vida se basaba en irse de puta y drogarse, porque no tenía otra cosa. Yo, para mi gusto, creo que lo peor que le pudieron hacer a Nick Diaz como sanción fue prohibirle el pelear, porque ahí sí que se volvió un drogadicto. El caso es que su suspensión ya ha acabado, se lleva rumoreando ya bastante tiempo de que Nick Diaz va a volver. Vamos a hacer un repasito un poco por su entrenamiento, por sus técnicas o por su historia. Antes de nada, como ya he dicho, la gente no se acuerda, pero en su tiempo Nick Diaz fue un peleador élite, absolutamente. ¿Por qué fue un peleador tan élite? A ver, una cosa que destaca de Nick Diaz por encima del resto de peleadores es que la resistencia que tenía, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, eran terribles. Era increíblemente duro, no se cansaba nunca. Fue uno de los primeros boxeadores que, cuando empezó a pelear, sabía que no tenía tanta pegada como el resto de peleadores. Así lo que hizo es que empezó a usar el cardio como arma. La manipulación de ritmo que él tenía era increíble. Vosotros, si veis una pelea suya, veréis que lo que empieza a hacer él no empieza a pegar fuerte en una pelea. Literalmente parece que se está riendo del otro, cuando no se ríe del otro. Lo veis que estira los brazos y que empieza como a jugar con él, que no hace nada, que vosotros de hecho lo veis y pensáis, tío, a ese le pego yo. Ahora, cuando llega el segundo o el tercer asalto, veréis que empieza a meter y a encadenar, veis que empieza a encadenar un montón de golpes al cuerpo, cada vez más, hasta que entra en un ritmo de pelea en que la otra persona no le queda otra que rendirse. Y ahí es cuando solía o acabar las peleas bien por paliza, bien por acumulación de golpes, bien porque se desesperaban, lo llevaba al suelo y ahora hablaremos del suelo que tenía, y lo finalizaba allí. Esto abrió la puerta a una serie de peleadores que, obviamente, Nick Diaz no inventó esto. Esto viene de muchos estilos de boxeo que pelean así, digamos que priorizan el volumen por encima de la potencia del golpe. Nick Diaz no te pega fuerte, Nick Diaz te presiona mucho, con muchísimos golpes, no fuertes, pero muchísimos, te atosiga hasta que ya no sabes qué hacer.
Es un peleador que si tú entras en su ritmo es un espectáculo lo que hace, como estaré poniendo por ahí. Este ritmo realmente a él le viene de una forma natural. Como ya he dicho, y él ha dicho en las entrevistas, él parte de su cardio, digamos, de su forma de pelear, es porque él incorpora, y esto Nate Diaz también lo ha incluido, corre triatlones, corre muchísima carrera, por así decirlo, de larga distancia. Lo usual en el MMA es que los peleadores entrenan con sprint, entrenan todo explosivo. No vaya a ver a un peleador corriendo maratones. Nate Diaz lo hace. Es más, para que veáis la fortaleza que tenía, Nate Diaz se ponía a entrenar en San Francisco yendo y viniendo varias veces de Alcatraz. Esto a lo mejor no os sorprende, pero para ponerlo en contexto, Alcatraz era una cárcel que estaba en medio del mar, que hicieron precisamente para que no se escapara nadie, porque las corrientes que había ahí hacían imposible que tú nadaras, te ahogabas antes. Vale, pues él, como forma de entrenamiento habitual, iba y venía de la costa de San Francisco a Alcatraz varias veces, con porritos encima. Luego, esto se le añade al hecho de que, como ya he dicho, corría 22 kilómetros, 11 de ida y 11 de vuelta todos los días para ir a ver a la tumba de su novia, aparte del entrenamiento que hacía. Como podéis imaginar, el cardio que Nick desarrolló es increíble. Eso se traduce, entre otras cosas, en que el mentón que tenía era increíble. Un problema que tiene Nick, ahora analizaremos todo, es que comía muchísimos golpes. Si eso le añadimos el hecho de que te gustaban los porritos y lo que no son los porritos, pues añadimos a que no sabemos realmente qué daños tiene cerebrales o cómo está de la cabeza. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón porque yo le admiro como poco. Un problema que tiene también es que Nick Diaz, al contrario que su hermano Nate, digamos que Nate ha sido un peleador más irregular, no malo, ha sido muy bueno y lo sigue siendo, pero ha sido un peleador irregular. En comparación con él realmente llegó a tener una racha de victorias increíble, hasta que peleó contra Carlos Condit y Georges St. Pierre, que eran estrellas, y la pelea contra Carlos Condit fue bastante cerrada y polémica. Era absolutamente dominante. Durante mucho tiempo, creo recordar que tuvo el récord de golpes en una pelea contra BJ Penn. Cuando entraba en ritmo, era una cosa absolutamente dominante. Sin embargo, tuvo varios problemas con peleadores que no eran precisamente a su nivel, por así decirlo, pero le dominaron muy fácilmente. Nick Diaz y Nate tienen un problema. No saben pelear contra peleadores de wrestling. Se le domina relativamente fácil en el suelo. Es decir, dominarlo es difícil porque tienen muchísima flexibilidad, mucha movilidad y son muy buenos desde la guardia. Y prácticamente nadie quiere irse con ellos al suelo. Si vosotros veis la pelea contra Cowboy Cerrone o contra otros, veréis que, por ejemplo, Cowboy Cerrone contra Nate Diaz, cuando le tira al suelo y le tira como 6 o 7 veces, ni se le ocurre acercarse. Esto es porque a ellos el suelo que tenían en esa época, en esa división, era el mejor. Era increíble el suelo que tenía. Pero, por ejemplo, peleadores como Diego Sánchez prácticamente lo llevaron al suelo y le estuvieron dominando todo el rato. Aún así hay que decir que Nick Diaz no tenía muchos más agujeros de esos. Y a pesar del nivel mundial de boxeo que tenía unas muy buenas piernas. No solía usarlas, pero tenía unos high kicks por algún motivo terriblemente buenos. De hecho, lo veis calentando y empezaba a tirar la pierna así como si no estuviera haciendo prácticamente nada. Es increíble. Tenía una elasticidad ridículamente buena. También hay que decir que desde que eran pequeños llevaban entrenando con César Gracie y se convirtieron prácticamente en su ojito derecho, los hermanos Díaz, sobre todo Nick. Luego es verdad que estuvo entrenando con un entrenador de Samo bastante importante. Pero si bien es cierto que implementó, porque claro, él, al ser tan buen grappler, no tiene que preocuparse de que lo tiren. Él sabe que si lo tiran, incluso cuando está con la espalda en el suelo, que eso en MMA es muy raro. Tú cuando estás en jiu-jitsu deportivo, cuando estás en grappling, vale, sí, tú puedes tener la espalda en el suelo, puedes estar en la guardia tú y tener la ventaja. En MMA era un balón de fútbol y te ponen la cara como un niño comiendo mora. A ellos les sudaba olímpicamente la polla, tenían una guardia terriblemente buena, especialmente Nick. Sin embargo, a pesar de ser tan buenos grapplers, lo que destacaron es que le gustaba muchísimo intercambiar arriba. Y no se hace difícil imaginar por qué cuando habéis visto la vida que describe, Nick Diaz estaba movido absolutamente por la rabia y por la impotencia de no poder haber hecho nada.
por el sentimiento de culpa. Si lo veis, pelea enfadado, siempre. Y no se hace muy difícil de comprender por qué. Dicho sea esto, se está hablando mucho de su retorno. Recuerdo que hace como cosa de un año y pico o dos, se estaba hablando y se daba por sentado, y de hecho creo que se llegaron a hacer carteles por parte de la UFC de que Nick Diaz iba a pelear contra Jorge Masvidal. Claro que era el Jorge Masvidal que no había peleado todavía contra Darren Till. Entonces, como era un buen peleador, pero se creía que tenía un nivel similar. A ver, sinceramente, yo creo que ahora Jorge Masvidal coge a Nick Diaz y lo mata. Me gustaría que no, me gustaría que fuera al revés. Y si esa pelea se produce, yo voy a ir con Nick Diaz. Pero no es la pelea que me gustaría de una persona que ha estado 5 años drogándose y yéndose de puta. Es lo que hay. Entonces me gustaría verlo con una pelea un poco más contra un veterano. Se ha hablado también de que si va a pelear contra Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev, como ya he dicho, tiene una lucha muy buena, tiene un wrestling muy bueno y le va a dominar absolutamente en el suelo. Es verdad que le puede pegar el susto de su vida, cogerle algún triángulo, cogerle algún unlock de los que hacen que parece que no tienen ángulo, pero lo tienen. Pero no sería una pelea bonita de ver ni nada, porque, tío, yo quiero que gane Chimaev y quiero que gane Díaz. Me gustaría verlo más que por ejemplo, una revancha contra Carlos Condit, que está en un nivel creo que más parecido ahora a Nick Diaz, y además que creo que la va a ganar. Otra persona contra que también me gustaría verlo es contra Donald Cerrone. Me fliparía esa pelea. Tendrían que pelearlo con algún veterano. Contra Robbie Lawler es posible que también se hiciera una, pero ya pelearon y ganó Nick, y tampoco le veo mucho sentido a esa pelea. Y una que ya me fliparía, pero que no va a pasar, sería contra Dan Hardy. Que Dan Hardy, por si no lo sabéis, que creo que lo han echado. Pero Dan Hardy, el comentarista de la UFC, antes era peleador y además un peleador bastante bueno. Lo que pasa es que tenía una lesión. Tiene una afección cardíaca durante muchos años extraña. Pero ahora por lo visto parece que está bien y se está mencionando que podía volver. Me parece una pelea justa, apropiada y que la gente quiera ver. Son peleadores de la misma época y creo que han pasado por un... Tened en cuenta que no es lo mismo que hayan estado entrenando a ellos que lo que entrena un peleador profesional. Y así que con esto poco más. Decidme por debajo si queréis que haga lo mismo con otros peleadores y qué peleadores os gustarían para hablar de sus entrenamientos, para ver qué trajeron, qué importaron y todo eso. Suscribiros. No todo el mundo puede ser calvo.